Vamos a proceder a realizar la descarga de unas curvas realizadas con el equipo IV600 a través del programa Agora. Para ello lo que tenemos que hacer es conectar el puerto USB-C, que nos viene aquí el cable de fábrica, y yo lo que recomiendo es conectar este cable siempre al puerto trasero. Son puertos que tienen más potencia y no dan tantos problemas como emplear los puertos frontales, que tienen poca potencia normalmente. Procedemos en nuestro ordenador a ejecutar el programa Agora. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un escaneo para que nos localice el instrumento conectado. Aquí ya lo vemos con su número de serie correspondiente y le decimos que se conecte. Inmediatamente nos abre el panel de control, donde vemos la opción para actualizar la firmware, cómo podemos configurar el equipo, la información del dispositivo. Aquí, por ejemplo, vemos el número de serie, la última versión disponible, la fecha de calibración, en este caso las baterías, que la tenemos conectado con alimentador de red, y la memoria. Aquí solamente tenemos 7 pruebas realizadas. A continuación tenemos el análisis para una vez tengamos volcados los resultados, y vamos a ir directamente a lo que es la memoria del instrumento. Aquí la tenemos, todas las pruebas que hemos realizado, y le vamos a decir que nos la descargue. Lo marcamos y lo confirmamos. Y ahora ya empieza el proceso de descarga. Y aquí vemos cómo nos aparece en la parte superior izquierda la estructura del guardado de memoria. Vemos que tenemos 3 subniveles. El equipo permite tener 3 marcadores distintos: uno principal, en este caso el parque fotovoltaico número 1, una zona de pruebas y el string concreto. Es decir, tenemos 3 tipos de marcadores. El propio equipo, cuando vamos a guardar las memorias, nos propone una serie de marcadores que ya lleva incorporados, y si queremos podemos definir otros. Aquí vemos que tenemos estos 3 subniveles y vamos a seleccionar una de las curvas realizadas. Bien, primero de todo, en la parte inferior vamos a ver 3 columnas principales que nos van a describir, en la primera de la izquierda, el fabricante del módulo, el modelo, en este caso la tecnología, que es bifacial, el coeficiente de degradación, las tolerancias que nos indica el fabricante, en este caso es un 3% en positivo, en negativo nada, y los coeficientes de corrección de temperatura. El primero, que es el alfa, que es el coeficiente de corrección de intensidad por temperatura, el beta, que es el de tensión en vacío, la resistencia interna, que también nos la da el fabricante y si no la calcula automáticamente el equipo. Estos de aquí ya son datos que el equipo, el fill factor, y la tensión en vacío, tensión en el punto de máxima potencia, intensidad en el punto de máxima potencia y finalmente la potencia nominal. Esta primera columna, como digo, son los datos del fabricante, los que habremos escogido de la base de datos que lleva el propio equipo, o en caso de que no la tuviéramos en la base de datos, que es inmensa, es de miles de módulos, habremos creado nosotros previamente. En la columna central tenemos definido el número de módulos que tenía el string en pruebas, el número de strings que había, si había más strings en paralelos. Lo recomendable es hacer una prueba string por string, aunque el equipo tenga hasta 40 amperios, porque de esta forma podremos localizar mejor los problemas que tengamos. Los años de servicio de la instalación fotovoltaica, y veremos la información de la irradiación que estamos recibiendo en la parte frontal y la irradiación que estamos recibiendo en la parte trasera. Como hemos comentado, es un módulo bifacial, y entonces el procedimiento de hacer medidas en este tipo de módulos es conectar un medidor de irradiación en la parte frontal con la misma inclinación que los paneles, y en la parte trasera del string, en la parte central, pondremos, en la parte central del string, pondremos en la parte de arriba, en la parte superior, uno de los medidores de irradiación, y en la parte de abajo pondremos otro medidor. Aquí nos da las distintas irradiaciones, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo, de la parte trasera del string. La temperatura del módulo, 39,9 grados, el modo de medición de irradiancia, que en este caso ha sido por grabación, es decir, no teníamos distancia suficiente y lo que hemos hecho es grabar de forma independiente los parámetros de tensión e intensidad para trazar la curva, y por otro lado el data logger
el Solar 03 nos ha ido grabando lo que son la irradiación y la temperatura, o sea, los parámetros ambientales. El modo de medición de temperatura, en este caso utilizamos el modo automático, que es el más recomendado, incluso por el propio fabricante, porque a partir de la tensión en vacío y del factor beta, él calcula automáticamente la temperatura interna de la célula fotovoltaica, mucho más exacto que no hacer la medición real, que también es posible, obviamente. La temperatura de referencia y a partir de aquí los datos en OPC, es decir, los datos reales que ha tomado en esa instalación. El fill factor, factor de llenado, 0,77, y en este caso vemos cómo son las tensiones de todo el string completo, tensión en vacío de 1369,2 voltios, tensión en el punto de máxima potencia, intensidad en el punto de máxima potencia y finalmente la potencia de todo el string. Pasamos a la columna de la derecha y aquí veremos ya lo que son las condiciones, en primer lugar la fecha y hora en que se ha realizado la prueba, los distintos marcadores, como hemos explicado anteriormente, y todos estos datos que hemos tomado en valores OPC, el equipo automáticamente los extrapola a valores STC, Standard Condition. Es decir, para poder comparar los parámetros del fabricante, tenemos que extrapolar los datos OPC a las condiciones estándar. Aquí, por ejemplo, vemos que la tensión en vacío son 51 voltios, tensión en el punto de máxima potencia 42, etcétera, y finalmente lo que nos importa, la potencia extrapolada a condiciones estándar, 584 vatios. Es decir, el valor del fabricante son 575, lo que nos dice que este panel nos tiene que dar a 1000 vatios metro cuadrado, a una temperatura de 25 grados, lo que son las condiciones estándar, y esto da como resultado, aquí tenemos la valoración, un resultado positivo, ok, con asterisco. Tenemos una ganancia, en este caso de 2,3% de más, y nos pone el asterisco porque nos indica de que tenemos que tener presente que la incertidumbre de toda la cadena de medida, tanto de tensión, de intensidad, de irradiación y todos los cálculos matemáticos que conllevan, tiene una incertidumbre global del 4%. Entonces esto nos indica que es correcto, pero ojo, que tengamos presente este dato. Pasamos a la parte de arriba y vemos las distintas curvas. Vemos que tenemos dos tipos de posibilidad de trazado de curvas, en condiciones OPC y en condiciones STC, Standard Conditions. Vamos a quitarlas todas y vamos a ir enseñándolas de una en una. La primera de todas es la curva de potencia medida, es decir, ya vemos que nos da una curva y estamos cercano a los 1400 voltios. Esto ya nos da una idea de que son la medición real de todo el string completo. La curva IV igualmente medida OPC y de todo el string completo. La curva, en este caso de potencia, pero ya a un solo módulo, es decir, lo que hace el equipo es, si le hemos dicho que son 28 módulos y hemos tenido un valor de 1400 voltios redondeando, lo que hace es dividir esos valores por el número de módulos y nos lo da normalizado a un solo módulo. Valores OPC igualmente, valores reales, pero extrapolados a un solo módulo. Y lo mismo con la curva IV. Vemos que en este caso ya tenemos cercano a los 50 voltios. Si nos vamos ahora a las condiciones estándar, las vamos a seleccionar, que queremos utilizarlas, y entonces podemos tener por un lado, vamos a deshabilitar la otra para mayor claridad, la curva de potencia, en este caso, ya digo, extrapolada a condiciones estándar para poder comparar con el fabricante, y lo mismo, lo que más nos interesa en este caso, que sería la IV calculada. En este caso para para todo el string completo, o si queremos solamente para un solo módulo. Este sería llevar lo que dice el fabricante, las condiciones estándar, a lo que realmente nos ha calculado el equipo. Como hemos visto abajo, es el 2,3% de más. Bien. Vamos a explicar un poco también lo que son los iconos que salen en la parte superior. Aquí tenemos la posibilidad, en este caso, como explicaba al inicio, hemos creado 3 niveles. Un nivel general, que es el parque fotovoltaico número 1, la zona 1 y tal. Si tenemos distintos parques o distintas pruebas, distintas estructuras, podemos alternar entre ellas.
simplemente clicamos aquí y cerramos esta y podríamos seleccionar, en este caso solo tengo una, alternar entre una y otra. Podemos añadir un archivo, si queremos pruebas posteriores que ya hayamos hecho para incluirlas en este informe. Le digo añadir un informe, me voy aquí, por ejemplo este, y le añado otra curva más. Aquí ya tendríamos otro array, que podríamos también seleccionar si quisiéramos. Podemos crear un informe en PDF, página única, o exportarlo. Podemos exportarlo en 3 distintos tipos de procedimientos. Valores mínimos, o sea, la mínima información solamente el OK, no OK, una información media con más datos o la información total. En este caso, si escogiera la información total, lo que haría sería, me pediría dónde quiero llevarla, le diría aquí, por ejemplo, test HT, guardar, volvemos de nuevo, aquí tendríamos la posibilidad de exportar el gráfico, copiarlo directamente para pegarlo luego en un Word o en otro tipo de archivo, o exportarlo directamente lo mismo, en el formato que quisiéramos. Imprimir el archivo, igual que antes, tenemos la posibilidad de ponerlo en una página o hacer una previsualización, ya sea con información mínima, media o total, lo mismo que antes. Posibilidad de insertar hasta 3 cursores diferentes para ver cuando tenemos una anomalía en una curva, poder marcar estas anomalías. Vamos a insertar 1, 2 y hasta 3. Ya vemos que nos pone el marcador con los valores de tensión en cada una de esta parte de la curva que yo he seleccionado. Podemos editar la curva, que esto es muy interesante, y finalmente la base de datos. Aquí accedemos a toda la base de datos que tenemos de miles de módulos fotovoltaicos. Comentaba que la parte de edición de IV es muy interesante porque puede resultar que hayamos hecho una prueba pero hayamos cometido algún tipo de error, hayamos por ejemplo seleccionado un modo de corrección de temperatura que no nos interesa, queremos probar con el modo de corrección automática para ver si mejoran los resultados, o incluso nos hemos equivocado de panel del módulo que hemos seleccionado. Damos a esta opción. Ahora mismo me dice que no han encontrado un módulo válido, porque todavía no lo he cargado. Y ahora vemos aquí que me aparece la posibilidad de editarlo y cambiar los parámetros para el cálculo de STC. Aquí podría acceder a la base de datos de módulos, lo activo, y podría escoger otro tipo de panel solar si quisiera, para hacer los cálculos con los datos de ese otro panel solar. Podría seleccionar la antigüedad de años en servicio que tiene estos módulos. Si por ejemplo me he equivocado al principio y no le he puesto 0 años, pero le quiero poner porque posteriormente he averiguado que tiene más tiempo, le podría añadir los años que tiene este parque fotovoltaico, este string o lo que corresponda, con resolución en meses, ya años y meses. Si ha habido un error con el número de módulos del string, lo mismo, lo podría corregir aquí mismo. Y lo mismo en el caso de que que estuviéramos utilizando strings en paralelo. Como ya he dicho, no es algo aconsejable. Esto sí que es muy interesante, si hemos hecho las mediciones en modo manual, podría seleccionar el modo automático para ver si me varían los resultados, puedo escoger entre un sistema u otro, a posterior, y lo mismo con la irradiación. Hemos hecho las lecturas con nuestros medidores de irradiación, pero si quisiera utilizar los datos de, por ejemplo, el medidor de irradiación que hay en el parque fotovoltaico, solo tendría que seleccionarlo y aquí podría utilizar estos valores, puestos de modo manual. Una vez hecho todos los cambios que nosotros quisiéramos, solamente tendríamos que decir calcular y nos haría un recálculo de los valores OPC que hemos obtenido con los valores ASTC, pero teniendo en cuenta los cambios efectuados, sean los años, sea el tipo de módulo, el modo de corrección de temperatura, lo que sea, y tendríamos estos datos disponibles también. Y esto es toda la explicación de lo que es el programa Agora, el funcionamiento. Muchas gracias.